El 2 de diciembre de 1999 fue mi octavo cumpleaños. Cumplí 8 años. Al día siguiente, el 3 de diciembre de 1999, después de clase, se acercó mi profesor de dibujo y me dijo: Laia, sé que no celebras tu cumpleaños, pero hoy que no es tu cumpleaños, toma un regalo. Esa caja cuadrada envuelta en un maravilloso papel de regalo era un piano electrónico de juguete, algo que yo llevaba mucho tiempo queriendo. En mi mente recién estrenada de 8 años pensé: es verdad, hoy no es mi cumpleaños, puedo aceptar el regalo. Estaba yo así de emocionada con mi regalo cuando vino mi madre en coche a buscarme a la salida de clase. Y al subirme al coche le conté lo que había pasado y conforme le estaba contando, la cara de mi madre fue cambiando. Su explicación fue que aunque ese día no era mi cumpleaños, en realidad ese era un regalo de cumpleaños, era motivado por mi cumpleaños, con lo cual si quería que Jehová estuviera contento conmigo, yo no lo podía aceptar y debía explicarle a mi profesor por qué no lo podía aceptar y devolverle mi maravilloso piano electrónico de juguete. Recuerdo que lloré mucho, no entendía nada, no entendía qué había de malo en aceptar un regalo que me había hecho mi profesor, teniendo un detalle bonito conmigo, y más que lloraba pensando en la vergüenza que me daba tenerle que explicar a mi profesor el porqué. Anécdotas aparte, los testigos de Jehová tienen por doctrina no celebrar los cumpleaños. Para conocer esta doctrina nos vamos a referir a un artículo de la sección de preguntas frecuentes de la página oficial jw.org, que os animo a que lo leáis completo para poder entender bien la información a la que nos referimos. El por qué no celebrar los cumpleaños en este artículo se resume en 4 razones. Los cumpleaños se basan en creencias religiosas falsas. Watchtower, la organización de los testigos de Jehová, asocia la fiesta de celebración de los cumpleaños con fiestas de origen pagano relacionadas con el ocultismo o el espiritismo, cosas que según su doctrina Dios condena. La organización así utiliza el argumento de origen pagano para prohibir la celebración de unas cuantas fiestas. Sin embargo, este argumento es ilógico y también contradictorio. El problema con este razonamiento es que, bien seamos testigos de Jehová o no, estamos rodeados de celebraciones o de prácticas de origen pagano. Forma parte de nuestra rutina y de nuestra cultura, sea de donde sea que seamos. Por ejemplo, utilizamos perfume o el uso del calendario mismo, cuyos nombres de los meses están basados en dioses romanos. Las bodas, por ejemplo, son un reflejo de costumbres de origen pagano y Watchtower los permite, por ejemplo, los anillos de boda, el pastel. Los testigos de Jehová sí que pueden disfrutar de estas cosas, pero, por ejemplo, lanzar arroz también tiene un origen pagano y la organización de los testigos lo condena. Esto demuestra que la doctrina de Watchtower sobre qué festividades de origen pagano celebrar es un conjunto de normas aleatorias que solo tienen como base el criterio personal de la organización para decir si se pueden celebrar o no. Os dejo más información en la descripción del vídeo sobre los ejemplos que acabo de utilizar para quien quiera profundizar un poco sobre el tema. Hablando de festividades de orígenes paganos, como por ejemplo el uso de las piñatas o las alianzas de boda, es precisamente la organización la que se contradice en sus explicaciones. La principal preocupación no debe ser lo que significó cientos de años atrás, sino el concepto que tenga la gente donde usted vive. Hay que admitir que el hecho de que una cosa, figura o práctica tenga su origen en antiguos ritos paganos o guarde cierto paralelo con ellos, no siempre la hace inaceptable para los adoradores verdaderos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La organización valora el origen de las celebraciones paganas para decidir si se pueden celebrar o no? Si dice que no lo hace, que no tiene excesiva importancia, entonces ¿por qué lo utiliza como una de las razones para prohibir la celebración de una de ellas, como es el caso de los cumpleaños? Los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. Esta razón reúne varias razones que la organización utiliza como base para su prohibición de no celebrar los cumpleaños, pero que en resumen es una sola. Los judíos no celebraban los cumpleaños, los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños, el cumpleaños de Jesucristo no se celebraba. Esto es importante destacar, pues en las publicaciones de la organización se utiliza muchas veces este mecanismo. En psicología del lenguaje es un mecanismo en el que se dan como muchas razones, varias, para apoyar el mismo argumento que en realidad se podrían resumir en una sola. Y así se engaña de esa forma al lector dándole como más peso a ese argumento cuando en realidad no lo tiene, porque solo hay una razón que lo sustente.
Volviendo a la razón que estábamos analizando, los primeros cristianos habían sido previamente judíos y no se conoce que los judíos celebraran los cumpleaños, pues estaban relacionadas con celebraciones o adoraciones a diferentes dioses. Algo que ya no es así. No es común que se relacione la celebración del cumpleaños con la adoración a un dios, sea el que sea, por lo cual esta razón ya ha dejado de tener validez. Argumento que ellos mismos utilizan, tal y como hemos visto, de que si ya no se relaciona con esos orígenes paganos, pues no es excesivamente importante. No es concluyente, pues, que porque los primeros cristianos no celebran los cumpleaños o no se mencione que lo hicieran, a día de hoy no se puedan celebrar. No porque en la Biblia no se acepte algo explícitamente significa que esté prohibido. Sobre los cumpleaños en la Biblia ni se acepta ni se rechaza, igual que otras cosas en las que la Biblia no se posiciona. La Biblia tampoco aprueba explícitamente los aniversarios de boda y nadie se cuestiona si se pueden celebrar o no. La única celebración que se mandó a los cristianos que observaran no tiene que ver con un nacimiento, sino con una muerte, la de Jesús. Este razonamiento está basado en Eclesiastés 7:1. Una buena reputación es mejor que el buen aceite, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. La Organización de los Testigos de Jehová defiende que para entender un versículo de la Biblia hace falta tener en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto de Eclesiastés 7:1? Salomón habla de mejor ir a la casa de duelo que donde hay fiesta, o mejor es la angustia que la risa, por ejemplo. Al tener en cuenta el contexto, Salomón no está prohibiendo ir a un banquete, a una fiesta o ser feliz. En realidad, el mensaje o la temática del contexto es que es bueno trabajar para conseguir ser una persona de sabiduría, algo que nada tiene que ver con cumpleaños. Entonces, utilizar Eclesiastés 7:1 como una razón para prohibir la celebración de los cumpleaños, en mi opinión, es descontextualizar un versículo de la Biblia para defender una doctrina inventada. Watchtower utiliza este texto también al sugerir que los cumpleaños atraen demasiada atención, honor o importancia a la persona cumpleañera como individuo. Y yo me pregunto, ¿qué hay de malo en celebrar la vida con una persona en el aniversario del día de su nacimiento y felicitarla o darle regalos? ¿Eso va a convertir a esa persona en una persona orgullosa y prepotente? Si esta fuera una razón válida y de peso, entonces también estarían prohibidas las bodas o las fiestas o reuniones sociales que se hacen en la congregación cuando se nombra a un anciano, a un precursor, a un siervo ministerial, las fiestas de despedida o de bienvenida de un miembro que va o sale de servir en Betel. Y nada de esto está prohibido, cuando es obvio que se concentra la atención en una persona o en una pareja. La Biblia relata que los ángeles se regocijaron en el cielo con el nacimiento de Jesús y que Jesucristo mismo asistió a una boda. También, por ejemplo, es muy común dar tarjetas de felicitación o regalos a una persona que se acaba de bautizar como testigo de Jehová. A veces se hacen reuniones con los amigos o con los hermanos de la congregación para hacer una pequeña fiesta por ese bautismo, y eso está atrayendo la atención sobre esa persona y ni siquiera se sabe si esa persona va a continuar siendo testigo de Jehová toda su vida. Pero todo esto no es considerado como malo, solo los cumpleaños. La Biblia no dice en ninguna parte que un siervo de Dios celebrara un cumpleaños. Aunque la organización pinte que hay 4 razones de peso para no celebrar los cumpleaños, tal y como hemos comentado antes, esta razón es muy similar a la segunda, pero con un pequeño matiz añadido, y es que en la Biblia solo se mencionan 2 cumpleaños, y los 2 negativamente. Y así es, la Biblia menciona 2 celebraciones de cumpleaños y en las 2 muere una persona. Sin embargo, no son 2 cumpleaños cualesquiera, sino 2 celebraciones de cumpleaños de 2 reyes. Si pensamos en las características comunes de una fiesta de cumpleaños a día de hoy, pensamos en asesinato. La Organización de los Testigos de Jehová establece como una relación entre fiesta de cumpleaños, asesinato, Dios desaprueba los cumpleaños, cuando en ninguna parte en la Biblia se hace esta asociación. Igual que Jesucristo, cuando hablaba con ilustraciones, explicaba su aplicación. Si Dios hubiera creído importante que no se celebraran los cumpleaños, por inspiración divina habría explicado que estos 2 pasajes significaban esa prohibición. El segundo cumpleaños mencionado en la Biblia es el del gobernante Herodes, cuando su mujer Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona esencial en la historia de los evangelios y el cristianismo primitivo, por lo que este relato está más centrado en la muerte de este que en la fiesta de cumpleaños en sí. La organización utiliza el argumento de que si aparece en la Biblia con alguna connotación negativa, entonces está prohibido.
Pero si utilizamos ese argumento para todo, encontramos algunos supuestos más. Los perros son mencionados muchas veces en la Biblia siempre de forma despectiva, usándolo incluso como insulto para quienes acostumbran a hacer cosas que Dios considera repugnantes. El maquillaje también se menciona en la Biblia en varias ocasiones con connotaciones negativas, respecto a la malvada Jezabel que murió comida por los perros, y en Jeremías 4:30 hablando del Israel apóstata, o en Ezequiel 23:40 hablando de israelitas dando la bienvenida a gente de las naciones pecadora. La siesta está mencionada en 2 de Samuel 4:5-7 y termina con una decapitación. Sin embargo, no hay doctrina de la Organización de los Testigos de Jehová que prohíba tener perros como mascotas o que desaconseje el uso de maquillaje o no poder echarse una siesta. Sin embargo, los tres ejemplos podrían tener exactamente la misma sentencia por parte de la organización si se utiliza el mismo argumento de, como está mencionado en la Biblia negativamente, entonces está prohibido. Si la organización ahora dijera que por las menciones negativas de estos tres elementos en la Biblia está prohibido tener perros, o usar maquillaje o echarse la siesta, ¿no pensaríamos todos que es irse más allá del verdadero significado bíblico? Por poner otro ejemplo, los regalos de boda o de despedida previa a la boda también están mencionados en la Biblia en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones hay un asesinato. 2 menciones igual que en el caso de los cumpleaños, pero nunca hemos oído como testigo de Jehová que no esté permitido dar regalos de boda o de despedida previa a la boda. Tras analizar estas razones, en el artículo de preguntas frecuentes, la organización expone 3 testimonios de 3 niños que dicen que prefieren tener sorpresas inesperadas a recibir regalos de cumpleaños. Así, una vez más, la organización utiliza la falacia de la falsa dicotomía, o blanco o negro, o recibimos sorpresas inesperadas o regalos de cumpleaños, cuando en realidad un niño no tiene por qué escoger entre sorpresas inesperadas y regalos de cumpleaños, puede tener las 2 cosas. Además, en el caso de ser estos testimonios verídicos, probablemente sean de niños que no han tenido una fiesta de cumpleaños nunca, con lo cual su respuesta está condicionada a lo que ellos conocen, a la ausencia de esas fiestas de cumpleaños. A lo mejor si supieran cómo es una fiesta de cumpleaños responderían otra cosa. Si a mí me hubiera preguntado Toni Morris en mi 8º cumpleaños al día siguiente qué quería, le habría dicho: me quiero quedar con mi piano electrónico de juguete. Un niño testigo de Jehová vive gran parte de su crecimiento como persona en la etapa escolar, en la escuela. Y como testigo de Jehová no celebra los cumpleaños, ni la Navidad, ni Reyes, ni el Día de la Paz, ni Pascua. Además, a los padres testigos de Jehová se les anima a que los niños no vayan a clases extraescolares para evitar que los niños pasen tiempo innecesario con gente del mundo. Por lo que un niño, por lo general, testigo de Jehová, va a crecer siendo el rarito de clase. Se va a sentir rechazado, se va a sentir marginado, es bastante probable que sufra ese rechazo, ese bullying, abuso por parte de otros niños. Como adultos, tal vez celebrar una fiesta de cumpleaños no sea algo verdaderamente importante o resulte inofensivo o indiferente, pero para un niño testigo de Jehová que tiene la necesidad como cualquier otro ser humano de sentirse incluido y que pertenece a un grupo, el sentirse rechazado, en este caso por no celebrar ciertas festividades, por sus creencias religiosas, puede tener graves consecuencias psicológicas en su autoestima o en su desarrollo cognitivo. Los alumnos rechazados muestran más síntomas de ansiedad y depresión, un menor autoconcepto positivo y un mayor autoconcepto negativo, y más problemas de conducta que los alumnos aceptados. Estudios más recientes señalan que sufrir acoso escolar en la infancia tiene un gran impacto en la salud psicológica de los adolescentes que han vivido esas situaciones. Así, tras este análisis razón por razón sobre si celebrar o no los cumpleaños, según los testigos de Jehová, podemos ver que cada una de esas razones son desmontables y que la organización a veces hasta en sus argumentos se contradice. En mi opinión, la doctrina de no celebrar los cumpleaños, así como de no celebrar otras festividades, no es más que un mecanismo de la organización para aislar a las personas del resto de la sociedad. Así alimentan todavía más la idea de la enemistad con el mundo, de nosotros y el mundo. Nosotros somos la única organización verdadera porque no celebra X festividad. Si así la organización aísla a las personas y las desindividualiza,
es mucho más fácil de controlar, y así cumplen una vez más con las características de control del entorno o control del comportamiento que describen a las organizaciones o a los grupos de alto control mental. Si una persona se siente aislada del resto de la sociedad y solo comprendida dentro de un grupo, le va a ser mucho más difícil a esa persona abandonar el grupo. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo más información para que cada uno pueda hacer su propio análisis y sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.